Hola, ¿cómo están? A todas las sedes que conforman la red de telemedicina de Oaxaca. Vamos a comenzar con nuestro tema de este día 30 de septiembre del 2014. Vamos a hablar de un tema muy interesante de lo que es toracocentesis y paracentesis, ambas punciones para extraer un líquido. Pero de esto, la especialista, la doctora Patricia Cerón García, especialista en cirugía general de telemedicina, es quien les hablará de este tema y nos dirá todos los pormenores, ya que es un tratamiento de rutina y no una cirugía. Doctora Patricia, bienvenida para que nos comente acerca de este tema que es tan interesante. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias nuevamente. Me gusta estar aquí con ustedes, sobre todo traerles temas de su interés que ustedes pueden realizar en sus centros o centros de salud u hospitales rurales, ¿verdad? El instrumental, el material que se requiere es mínimo, ¿verdad? Y es muy sencillo de realizar. Ya lo hemos hecho en muchos otros hospitales, ¿verdad? Lo que es Tamazola, Nejapa, en varios hospitales ya por vía telemedicina hemos efectuado estos dos procedimientos. Estos dos procedimientos son de mucha utilidad, son de forma rutinaria, que los podemos hacer a la cabeza, en la cama del enfermo, ¿verdad? Estos dos procedimientos son procedimientos invasivos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son invasivos? Porque vamos a puncionar tejidos del paciente, ¿verdad? Entonces, vamos a extraer líquidos de la cavidad pleural en el caso de la toracocentesis o de la cavidad peritoneal en caso de la paracentesis, y cuya finalidad puede ser diagnóstica y terapéutica, ¿verdad? La utilidad de ambas es muy alta porque nos aporta información en más del 90% de los casos, ¿verdad? Entonces, sí nos ayuda en forma extraordinaria. Como les comentaba, se puede ocupar de una o de otra forma, como método de diagnóstico y también como un tratamiento. En el caso de la toracocentesis, ¿verdad? El objetivo principal es estudiar el tipo de células, ¿verdad? Se hacen estudios citológicos. Entonces decimos que la toracocentesis diagnóstica nos sirve para hacer pruebas citológicas del líquido que se extraiga. También nos permite conocer su composición química de los líquidos extraídos, ¿verdad? A través de estudios bioquímicos. Conocer, por ejemplo, la cantidad de proteínas, si hay glucosa, amilasas, si hay eritrocitos, ¿verdad? Leucocitos, y su diferencial también nos permite conocer, ¿verdad? También nos permite conocer si hay concentraciones de lípidos y determinar el pH de los líquidos. Esto no solamente es para la toracocentesis, también se estudian los líquidos extraídos de la cavidad peritoneal. Entonces nos sirve para pruebas o estudios citológicos, bioquímicos, pero también nos sirve para hacer cultivos y conocer qué cantidad y qué gérmenes existen, ¿verdad?, en esos líquidos. Es decir, también nos sirve para hacer pruebas microbiológicas, ¿verdad? Así conocemos si hay aerobios, anaerobios, micobacterias u otros microorganismos presentes en esos líquidos. Entonces, como método diagnóstico del estudio de estos líquidos es muy importante. De la toracocentesis podemos decir que sus indicaciones están hacia derrames pleurales idiopáticos. A veces no conocemos la causa, pero existe un derrame pleural, ¿verdad? O bien existe una evolución tórpida de las enfermedades y el paciente tiene un derrame pleural, entonces está indicada la toracocentesis. En insuficiencia cardíaca con derrame unilateral, cuando el paciente se acompaña de dolor torácico y de fiebre, también está indicado. En neumonías
con derrames no resuelto al tratamiento médico. Ya se le dio tratamiento, ya se dio prácticamente el foco neumónico, pero persiste el derrame, es indicativo de toracocentesis también. En cirrosis hepática, donde el paciente también tenga un derrame pleural no resuelto y donde se sospecha sobre todo infección. Entonces también nos sirve para hacer pruebas como método diagnóstico, pero como método terapéutico también. Las indicaciones de la toracocentesis terapéutica está enfocada a evacuar el líquido en su totalidad, ¿verdad?, para aliviar los síntomas del paciente y permitir que el pulmón comprimido vuelva a expandirse. En insuficiencia cardíaca renal o hepática, si el derrame es masivo y está ocasionando disnea, entonces también es indicativo para una toracocentesis terapéutica. Y también está indicado en sospecha de etiología maligna. En la etiología maligna, sobre todo nos permite evacuar, o sea, hacerlo terapéutico en el sentido de evacuar el líquido en su totalidad y hacer un procedimiento que se llama pleurodesis, que es adosar las pleuras parietal y visceral para que no se vuelva a formar este derrame. Sobre la toracocentesis es muy importante considerar lo siguiente. Para nosotros realizar este procedimiento debemos contar con una historia clínica completa de nuestro paciente, ¿verdad? Tener estudios que complementen los diagnósticos, ¿verdad?, que nos confirmen los diagnósticos, y tener una RX de tórax, una radiografía de tórax muy importante para saber si el paciente va a ser posible realizar la toracocentesis. Nosotros decimos que cuando el derrame pleural es mínimo, es decir, por abajo del 30%, ¿verdad?, o menos, de 5, 10%, no es recomendable puncionar, porque aquí es más fácil lesionar el pulmón. Entonces, es muy importante entonces verlo como un todo, no nada más decir voy a picarlo ya, no. O sea, la toracocentesis no nos hace el diagnóstico aisladamente del manejo y del estudio de nuestro paciente. Todos nuestros pacientes, ¿verdad?, primero deben de contar con una historia clínica completa, con sus laboratorios, ¿verdad?, con una sospecha clínica que nos hagan pensar en que el paciente, ¿verdad?, va a necesitar la toracocentesis, ya sea en forma diagnóstica y o también terapéutica. Decidir qué tipo de toracocentesis le vamos a realizar a nuestro paciente, ¿verdad? ¿Necesita alguna prueba en especial? Un citológico, si pensamos en algún cáncer, un biológico o un citoquímico que decimos nosotros, o un microbiológico. ¿Qué estudio vamos a realizar? O bien también va a ser terapéutico para nuestro paciente. Entonces debemos de decidir antes de realizar el procedimiento invasivo para qué lo queremos. Y además algo muy importante que a veces se nos pasa es contar con un consentimiento informado del paciente, en donde se le explique sobre el procedimiento, los riesgos y los beneficios también que tiene, ¿verdad? Entonces es muy importante que esto el paciente cuente antes de hacer una toracocentesis. El procedimiento técnico es muy sencillo, ¿verdad? Ya lo hemos hecho con muchos otros hospitales. El paciente se hace en la cama del paciente, con el paciente sentado, ¿verdad?, con la espalda lo más recto que se pueda, ¿verdad?, pero el paciente debe de estar con los pies declives y apoyados ya sea en un banquito de altura o bien apoyados sus pies, no deben de quedar colgando, ¿verdad? Sus brazos del paciente deben de estar cómodos, apoyados sobre una mesa, como se observa en la imagen. Esa es la posición más correcta, más adecuada. La cabeza del paciente puede estar como la tienen en la imagen, ¿verdad?, pero también puede apoyar la frente sobre sus brazos, ¿verdad?, para que el paciente se sienta cómodo.
Entonces el paciente debe de estar en una posición relajada y bien sentado. Nosotros exploramos el tórax posterior, ¿verdad? Y marcamos el sitio de punción. El sitio más seguro, digamos, para evitar lesionar las vísceras abdominales, ¿verdad? Es entre el quinto, sexto hasta séptimo espacio intercostal, no más abajo por el riesgo de lesión de esos órganos. Entonces nosotros marcamos sobre qué parte vamos a hacerlo, sobre la línea media posterior, ¿verdad? Si hacemos separamos los hemidiafragmas, los hemitórax, y hacemos líneas imaginarias que corran a lo largo de la columna lumbar y a lo largo de la línea axilar posterior. A la mitad de eso vamos a esa mitad es la línea media posterior, ¿verdad? Buscamos el quinto o sexto espacio intercostal y ahí con nuestro dedito, ¿verdad? Hacemos bien la impresión de dónde va a ser nuestra punción. Podemos darle un puntito, ¿verdad? Un puntito con alguna pintura, algún marcador, decir aquí vamos a picar. Siempre es muy importante que la persona con mayor experiencia o haga el procedimiento o vea. Quienes ya lo hayan hecho, ¿verdad? Nosotros aquí lo hemos realizado con muchos hospitales, aquí nosotros los guiamos, ¿verdad? Siempre les pido que marquen el sitio donde va a ser la punción, ¿verdad? Un sitio seguro, con menos riesgos, ¿verdad? Y con grandes beneficios para el paciente. Al paciente la indicación antes de puncionarlo, antes de prepararlo, le tenemos que explicar, ¿verdad? Ya en esta posición, sentadito, que no tosa, que no haga respiraciones profundas y que no se mueva. Debe de estar así, quietecito, ¿verdad? Ahora sí, ya con toda esta indicación, ¿verdad? Y con apoyo de nuestro paciente, vamos a proceder a la asepsia y antisepsia del área, ¿verdad? Entonces, lavamos con isodine, ¿verdad? Todo lo que es el hemidiafragma afectado, ya sea izquierdo o derecho, ¿verdad? Dejamos un ratito actuar al isodine, ¿verdad? Después colocamos nuestros campos y ya tenemos bien ubicado el sitio donde vamos a puncionar. Aquí están otras imágenes. Aquí se observa una persona con la cabeza, como les comentaba, apoyada sobre la mesa. También es una posición correcta, ¿verdad? Es cómodo para el paciente y así puede permanecer. Nosotros entonces, ¿verdad? Infiltramos gilocaína al 2% en todo el trayecto donde va a entrar nuestra aguja, ¿verdad? Nosotros necesitamos, como todos los procedimientos invasivos, ¿verdad? Van a requerir que estemos con la bata, con el cubrebocas, con el gorro. Eso es necesario, es imprescindible. Y guantes de látex, como estamos acostumbrados, del número que la persona que lo va a realizar calce, ¿verdad? Entonces, con todos los procedimientos de asepsia y antisepsia, así se debe de realizar, ¿verdad? Como si fuéramos a entrar a un procedimiento quirúrgico abierto, igual, ¿verdad? Así con bata. Ponemos nuestros campos, ¿verdad? Ya tenemos el sitio, ya preparamos nuestra jeringa de 20 centímetros, nuestra aguja hipodérmica, con esto es suficiente, o con punzocat número 16, uno de los más gruesos. Con ese punzocat vamos a realizar nuestra punción. Tenemos nuestra gilocaína, entonces infiltramos todo el espacio intercostal, ¿verdad? Desde piel hasta músculo, prácticamente antes de llegar hasta la pleura parietal, infiltramos. Introducimos nuestra aguja, conforme vamos retirando y aspirando para ver que no estemos en un vaso sanguíneo, vamos infiltrando nuestro anestésico. Ustedes saben que el paquete vasculo nervioso de las costillas corren en la parte inferior o en el borde inferior de cada costilla, por lo cual la punción debe de ser en el borde superior de ese espacio intercostal. Entonces tenemos nuestro espacio intercostal, no va a ser el medio del espacio donde piquemos, va a ser
casi rozando el borde superior de la costilla. Inmediatamente arriba donde detectemos el borde superior de la costilla, que está abajo, ahí picamos, ¿verdad? E introducimos nuestra aguja. Nosotros vamos con la otra mano a tensar, antes de puncionar, a tensar nuestra piel hacia abajo, ¿verdad? La estiramos hacia abajo de tal forma que nuestra piel no quede paralela a la introducción de la aguja, ¿verdad? Sino que va a quedar biselada y entramos al espacio, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar al espacio con el punzocat colocado a la jeringa, ¿verdad? Puncionamos y inmediatamente cuando hay una gran cantidad de líquido, la misma presión de líquido, ¿verdad?, va a empujar el émbolo. Nosotros muchas veces no necesitamos aspirar, solito nos empuja el émbolo, nos bota el émbolo por la gran cantidad de líquido. Otras veces sí tenemos que aspirar, ¿verdad?, con el émbolo, ¿verdad? Entonces vamos retirando el líquido, vamos viendo las características macroscópicas, ¿verdad? Si es pus, pues nos damos cuenta, si es hemático, si es un líquido claro, ¿verdad? Entonces vemos las características macroscópicas. Con una jeringa de 20 es muy importante, esa primera muestra de líquido la podemos poner en tubitos de ensayo para estudio, si va a ser un cultivo, si va a ser un estudio citológico o citoquímico, lo mandamos a estudiar. El resto ya lo extraemos para desecharlo. No se nos olvide entonces, ¿verdad?, puncionar en el quinto, sexto o hasta el séptimo espacio intercostal, ¿verdad?, por arriba de la costilla, arriba de la costilla, del borde superior de la costilla que está abajo, ¿verdad? Ahí introducimos nuestra aguja, ¿verdad? Llegamos al espacio pleural, ¿verdad?, y extraemos el líquido. Aquí nuevamente se observa, ¿verdad? Normalmente cuando hay una gran cantidad de líquido, es un derrame masivo, sí les pedimos, ¿verdad?, que tengamos una vía de cuatro vías para poder extraer sin estar quitando la aguja, ¿verdad?, y evitar que se forme un neumotórax, ¿verdad? Entonces pedimos esta vía, porque esta nos va a ayudar a ir abriendo y cerrando según vaya saliendo el líquido a través de un equipo de venoclisis. Entonces a uno lo podemos conectar al equipo de venoclisis, al otro lo conectamos a una jeringa y abrimos nuestra llavecita cada vez que tenga que correr el líquido, ¿verdad? Esto es muy importante y nos ahorra mucho tiempo. Si no tenemos una vía, así como la que se muestra en la imagen, entonces hay que estar retirando la jeringa. Cada vez que retiremos nuestra jeringa, ¿verdad?, nosotros tenemos que dejar la aguja en el sitio correcto, donde ya la colocamos. La aguja o el catéter no se tienen que retirar en ningún momento. Para que no se mueva o no se vaya a extraer accidentalmente, nosotros lo fijamos con una pinza de Kelly que se pone inmediatamente entre el punzocat y la piel. Ahí fijamos, ¿verdad? Y lo único que vamos a quitar es la jeringa y vamos extrayendo así el líquido que tengamos que extraer, ¿verdad? En todo momento recordarle al paciente que no respire profundo y que no se mueva para que no lastimemos o no lesionemos el pulmón. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nosotros podemos sacar ese líquido de toracocentesis? Vamos a sacar el líquido que sea necesario, ¿verdad? Cuando el paciente empiece ya a dar datos de tos o de cierto dolorcito o tos, simplemente la tos es el dato que nos muestra que ya debemos retirar nuestra aguja del sitio pleural, ¿verdad? Los riesgos de una toracocentesis son mínimos, ¿verdad? Pueden provocarnos un neumotórax cuando no cuidamos el aspecto que les comenté hace rato. Cuando nosotros retiremos la jeringa, cada vez que tengamos que vaciar esta jeringa, si no tenemos la vía de 4 vías, entonces nosotros tenemos que tapar con el dedo pulgar el orificio de entrada del catéter, ¿verdad?, o del punzocat, para que no entre aire, ¿verdad?
y nuevamente colocarlo así constantemente. Otro es que demos, que puncionemos un vasito por error, ¿verdad? Y se provoque una hemorragia o un sangrado. Entonces también tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros, si en la piel estamos viendo que en ese punto donde queremos puncionar, en ese sitio, hay algún vaso que se pueda ver o alguna lesión de la piel, pues lo vamos a tratar de evitar, ¿verdad? Para no lastimarlo. Las complicaciones, complicaciones, entonces, repito, son mínimos. Las contraindicaciones, no hay contraindicaciones absolutas, todas las contraindicaciones son relativas y estos están encaminados a pacientes que tienen problemas de la coagulación, ¿verdad? Pacientes que están anticoagulados, pacientes que tienen ventilación mecánica o pacientes que tienen infecciones locales, ¿verdad? En el área, la piel está inflamada, infectada, pues no vamos a funcionar en esa zona. O la incapacidad del paciente por poder colaborar con nosotros. O también otro punto que les comenté al inicio es pequeños derrames pleurales. No vale la pena funcionarlos porque el riesgo de lesión pulmonar es muy alto, entonces no vale la pena, ¿verdad? Así como nosotros tenemos una radiografía de inicio, nosotros después de cualquier procedimiento de este tipo tenemos que tener una radiografía de control, ¿verdad? Posterior al procedimiento, ¿verdad? Así nos sirve para ver cuánto se expandió el pulmón y si aún nos queda líquido de derrame pleural. El líquido que se extrajo, ¿verdad? Al inicio se manda a estudio, el estudio que nosotros solicitemos de acuerdo al diagnóstico que estamos sospechando. El resto se desecha. Para la paracentesis es prácticamente lo mismo en cuanto a las medidas a considerar, ¿verdad? Nos sirve para extraer líquido. Nosotros en la cavidad pleural también tenemos una cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Algunos autores hablan que varía entre 50 a 80 mililitros de líquido pleural, que nos permite mantener el movimiento de los órganos intraabdominales. Cuando este líquido excede, ¿verdad?, esta cantidad puede comprometer también la mecánica respiratoria, ¿verdad?, y alterar el buen funcionamiento de los órganos intraabdominales. Y ahí está indicada la paracentesis. Entonces es un procedimiento sencillo que, al igual que la toracocentesis, es de ejecución rutinaria a la cama del enfermo. Se realiza también con fines diagnósticos terapéuticos y nos permite sacar el líquido que está en exceso, ya sea en forma parcial o total de la cavidad peritoneal. Las indicaciones son en pacientes que tienen ascitis. Ascitis por cualquier diagnóstico, ya sea por problemas hepáticos, cirrosis hepática, problemas de cánceres, ¿verdad? Todo lo que produzca ascitis, ¿verdad?, se puede manejar, se puede extraer ese exceso de líquidos a través de una paracentesis. En pacientes que tienen sospecha de una hemorragia intraperitoneal, para peritonitis no traumáticas, también como fines diagnósticos, también a través de este procedimiento se pueden hacer lavados peritoneales, ¿verdad?, en pacientes con pancreatitis o con peritonitis. Las contraindicaciones son pacientes que estén embarazados, mujeres embarazadas, niños pequeños o pacientes que tengan ilion paralítico u obstructivo, o pacientes que tengan múltiples cirugías abdominales, ¿verdad? Esas serían las contraindicaciones. Son contraindicaciones relativas. Las absolutas, la única indicación absoluta que se pueda manejar en la paracentesis son pacientes que ya están programados para una laparotomía, ¿verdad? No tiene caso funcionarlos si son pacientes que se van a operar. La técnica es la misma con toda la prevención de cualquier procedimiento, ¿verdad? Se efectúa con la bata, con cubrebocas, ¿verdad?, con el gorro, con guantes, ¿verdad?, con todas las asepsis, antisepsis que deban de tener los procedimientos, ¿verdad?,
Y aquí el sitio más seguro es del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, nosotros dividimos al abdomen en cuadrantes, ¿verdad? Una línea que atraviese el ombligo es una línea media y otra transversal que también atraviesa el ombligo. Así dividimos nuestros cuadrantes, 2 cuadrantes superiores, izquierdo-derecho, y 2 inferiores, derecho e izquierdo. El sitio más seguro para hacer una paracentesis es en el cuadrante inferior izquierdo. Aquí hay una imagen que me gustó para poderlos orientar un poquito en el sitio de punción, ¿verdad? Si atravesamos una línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, nosotros dividimos esa línea todavía en tercios, ¿verdad? Entonces, en el tercio más externo es ahí donde realizamos nuestra punción. O bien, dicho de otra forma, ¿verdad? Ese cuadrante inferior izquierdo, hacemos una X, dibujamos una X imaginaria, y en medio de la X, ¿verdad? Ahí, de ese cuadrante, ahí es el sitio de punción. Es el sitio más seguro. Aquí es muy importante, como en la toracocentesis, haber estudiado previamente a nuestro paciente. Tener todos los antecedentes son de vital importancia. Que el paciente cuente con estudios de laboratorio y, en este caso, una radiografía de abdomen, ¿verdad? Descartar que efectivamente no haya un ilion, que el paciente no esté ocluido o no tenga un ilion metabólico paralítico donde tenga mucho gas intestinal. Eso es muy importante, ¿verdad? Tener entonces una radiografía de abdomen también, ¿verdad? La paracentesis tenemos que tener claro también, nos sirve con fines diagnósticos o también nos sirve con fines terapéuticos. Esto antes del procedimiento. El mismo material que para la toracocentesis, también con un punzocar, ¿verdad? Del número 16, hacemos nuestro, también podemos infiltrar, gilocaína simple, infiltramos todo el trayecto donde va a entrar nuestra aguja sin penetrar a la cavidad abdominal, ¿verdad? No queremos penetrar a la cavidad peritoneal, sino nada más sobre el grosor que es la pared abdominal. Ahí podemos infiltrar y ahí introducimos nuestro punzocado, nuestro catéter para esta punción. Aspiramos, ¿verdad? Y obtenemos el líquido. También de inicio vemos las características. Es hemático, ¿verdad? Es un líquido purulento, es un líquido claro. Ver las características. Esta primera punción, ¿verdad? También se realiza con la jeringa, junto con el punzocat ya incluido, se punciona. Y se manda para estudio. También tenemos un tubo de ensayo y lo mandamos a estudiar, ya sea para estudio citoquímico, citológico o microbiológico. Esto sería todo por el momento. Me gustaría escucharlos si han realizado este tipo de estudios, ¿verdad? O han visto cómo se efectúan, o si alguien tuviera la inquietud, ¿verdad? Yo creo que pacientes hay muchos para poderlo realizar allá en sus comunidades, mucho cirrótico, mucho paciente que de alguna forma necesita, ya sea la toracocentesis o la paracentesis, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Patricia Cerón García, cirujana general adscrita aquí a Telemedicina, por haber participado con nosotros con ese tema que pues parece sencillo, pero que no lo es, y además es de gran beneficio para los pacientes que presentan este tipo de problemas. Hoy ha sido un tema bastante interesante, como todos los que nos ha dado, y esperemos que para la próxima también esté con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias a todos los hospitales que están con nosotros, y recuerden que también este tema lo pueden volver otra vez a ver en YouTube y en nuestra página de Facebook Telesalud Oaxaca. Buenas tardes, que estén bien, nos veremos pronto.